Hola querida familia de Instancia Jurídica, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy quiero que hablemos de esta sentencia, la AP 3597 del 2024 con radicado 66145, aprobado mediante acta número 154 del 26 de junio del 2024. Es decir, está fresquita, lleva unos cuantos meses este pronunciamiento del magistrado Hugo Quintero Bernate. ¿Y por qué es importante que estudiemos un poco, brevemente, esta sentencia? Porque bien sabemos que el Código de Procedimiento Penal ha diseñado esos mecanismos de los recursos, es decir, la reposición y la apelación, contemplados en su artículo 176 y 177 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué sucede? La misma ley ha manifestado que contra los actos de los jueces proceden los recursos ordinarios, reposición y apelación. Por mandato legal, el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal establece que el recurso de reposición opera para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. No opera en cambio lo mismo para el recurso de apelación, artículo 177, porque la norma general es que contra el auto que decreta una prueba no hay recurso de apelación. En otras palabras, contra el decreto de prueba solo procede el recurso de reposición, salvo que se hubiera alegado rechazo o exclusión por ilicitud o ilegalidad. Frente a la decisión de rechazo, inadmisión o exclusión, proceden los recursos ordinarios, es decir, si es apelable. La víctima no tiene interés para recurrir a la decisión de la inadmisión de una prueba solicitada por la Fiscalía. El auto que inadmite una prueba tiene recursos de reposición y de apelación. Acá estoy exponiendo lo que sucede normalmente en la audiencia preparatoria, pero ya les voy a indicar para dónde vamos. En síntesis, contra el auto que niega una solicitud probatoria, ya sea porque la inadmite o rechace, el medio de prueba procede la reposición y la apelación. Contra el auto que admite una solicitud probatoria, pero sobre la cual no haya existido una petición de exclusión probatoria o rechazo, procede el recurso de reposición únicamente. Contra el auto que decide una solicitud de exclusión o rechazo de pruebas, ya sea que acceda a ella o que la niegue, proceden los recursos de reposición y apelación. Contra el auto que decide una solicitud de exclusión, independientemente si se resuelve excluir o no la evidencia, procede tanto el recurso de reposición como el de apelación, pese a que esta postura, la apelación, ha tenido un camino diverso frente a las disposiciones de las altas cortes, pero que con la decisión del radicado 47439 del 2016 del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo, se modificó la jurisprudencia de la sala en esos casos concretos, al decir que sí procede el recurso de apelación en virtud de la configuración de la libertad legislativa y el principio de la doble instancia, abro comillas. En ese sentido, la sala advierte sin dubitación alguna que la intención del legislador va dirigida a que se puedan impugnar las providencias que afectan la práctica de las pruebas. En igual sentido, puede predicarse para el auto que decida sobre el rechazo. Asimismo, el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1142 del 2007, en su artículo 13 no solo nos refiere cuándo habrá lugar a la apelación, sino que nos dice en qué efecto se concede el recurso, si es en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo. En el efecto suspensivo, como dice el artículo 177, establece o se concreta cuando la sentencia condenatoria o absolutoria se ha dado. Va contra el auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión, contra el auto que decide la nulidad, el auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral y contra el auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. Recordemos que contra estos autos o sentencia procede el recurso
de apelación en el efecto suspensivo, con las implicaciones que esto conlleva. Pero en el efecto devolutivo se da, en cuyo caso pues no se suspenderá el cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación, se da contra el auto que resuelve sobre la imposición, revocatoria o sustitución de una medida de aseguramiento, el auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado, el auto que resuelve sobre la legalización de captura, el auto que decide sobre el control de legalidad del diligenciamiento de las órdenes de allanamiento y registro, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, el auto que imprueba la aplicación del principio de oportunidad en la etapa de investigación y contra el auto que admite la práctica de la prueba anticipada. Si bien ha sido esta la decisión del legislador desde la modificación de la Ley 906 del 2004 respecto a los recursos y en los efectos que se conceden, la Corte Suprema de Justicia, y acá es donde saco a colación esta sentencia de la que les estoy tratando desde el comienzo, la AP 3597 del 2024 hizo un pronunciamiento que jurisprudencialmente cambia o varía la regla que ha operado. Dice esta sentencia del doctor Hugo Quintero Bernate, abro comillas: la posición de la mayoría acepta que se introduzca una particular interpretación del efecto suspensivo contemplado en el artículo 177 de la Ley 906 del 2004 para el recurso de apelación contra la decisión que niega la práctica de pruebas, mutándola al efecto diferido. Y aquí es donde entramos en materia, el efecto diferido. Esta postura tuvo un salvamento de voto, con el cual respetuosamente yo como abogado estoy de acuerdo en el sentido que concederse un recurso en el efecto diferido conlleva a un quebrantamiento de la estructura del debido proceso. El salvamento de voto dice lo siguiente, unos apartes, abro comillas: en el asunto objeto de análisis se advierte que el recurso de apelación que presentó la defensa contra la decisión del acuo que negó la práctica de dos testimonios, tras considerar que no fueron descubiertos oportunamente, se concedió en el efecto suspensivo, pero sobre la práctica de esas pruebas, ordenando que se continúe con el trámite del juicio y la práctica de las pruebas decretadas en la audiencia preparatoria que no tenga relación con las que fueron objeto de apelación. Con esta decisión tácitamente se mutó el efecto de la apelación a uno de carácter diferido que no contempla la ley para este tipo de determinaciones. La postura adoptada por la Sala cambia por completo la naturaleza y efectos de las normas señaladas, con lo cual sustituye el legislador en la medida en que abre la puerta para que en adelante la interposición y concesión del recurso de apelación contra la decisión que niega pruebas en la audiencia preparatoria no opere en efecto suspensivo, sino en una especie de diferido, configurando así, con todo respeto, una clara transgresión del debido proceso, con graves afectaciones por las razones que se explican a continuación. Por supuesto, esta postura de salvamento de voto es una postura que comparto, porque con el efecto diferido, pues entonces, tal como dice el mismo artículo 363 de la misma normatividad, la ley 906, al disponer que la audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, solamente podrá suspenderse por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas. La audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera su decisión. Pero, si nos estamos pronunciando sobre las pruebas y hay una apelación y se le concede el efecto diferido, claramente esta postura del efecto diferido choca contra lo normado ya en la ley 906, no solamente en el artículo 177, sino con lo que acabo de definir el 363. Por tanto, queridos colegas,
queridas colegas, es importante que estudien esta sentencia sobre los efectos de las apelaciones para que no se encuentren sorpresas. Espero haberles ayudado un poco no con esta interpretación, sino más bien participándoles de esta postura de la Corte Suprema de Justicia, decisión tomada desde el mes de junio del 2024. Saludos cordiales a todos.